Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fundación Areces. Soy Emilio Bouza, miembro del Consejo Científico, y tengo el placer de darles la bienvenida a una reunión importante e interesante. En el momento en que hay hechos muy relevantes, muy llamativos, como es la presencia actual de la pandemia de coronavirus, yo creo que todos tendemos a olvidar todo lo demás y a ignorar que existen otros virus, que existen otras circunstancias, que existen en los hospitales otras enfermedades. Por eso nos ha parecido muy oportuno en este preciso momento el organizar una reunión sobre virus que no son el coronavirus actual, de enorme trascendencia para la salud pública. En ese sentido, el Comité Científico de la Fundación ha pedido al profesor Cuenca Estrella, a Manuel Cuenca Estrella, que organizase una reunión con dos personas muy expertas en este tema, que transcurriesen aproximadamente una hora en un formato de semitertulia y que fuera con información accesible a todo el mundo, no solo a facultativos. De manera que les tengo el placer de presentarles al doctor Cuenca Estrella, que es su director del Instituto de Salud Carlos III, que ha sido director del Instituto de Microbiología y una de las figuras más relevantes de la microbiología española. Para nosotros ha sido y es y sigue siendo una figura de referencia y de consulta en el mundo de la patología fúngica, que es una de las que ha cultivado con intensidad. Le acompañan Inmaculada Casas Flecha, que es la responsable de virus respiratorios y de virus de gripe en el Centro Nacional de Microbiología y es directora del Centro Nacional de Gripe de la OMS en Madrid, experta en virus respiratorios, expertísima en gripe. La acompaña Maripaz Sánchez Seco, que es doctora en biología por la Universidad Autónoma, con más de 25 años de trayectoria en el mundo de la virología y muy particularmente de los virus que tienen gran importancia en salud pública y que pueden ser transmitidos por vectores. De manera que tenemos un trío maravilloso que puede aclararnos muchísimas cosas y sin más que darles las gracias por su asistencia. Hoy le paso la palabra a Manuel Cuenca Estrella. Cuando quieras, Manuel. Bueno, buenas tardes a todos. Yo en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Ramón Areces la invitación para hacer esta actividad educativa que vamos a intentar que sea lo más educativa posible, y quiero agradecer muy especialmente la presentación que ha hecho el profesor Emilio Bouza, que él sí que es una figura referente en la patología infecciosa de muchos sitios, ¿no? ¿Por qué hemos pensado en hacer esta actividad titulada Los otros virus, que puede ser un título ambiguo? Bueno, muy brevemente quiero explicar que si consultamos, por ejemplo, la literatura científica de la segunda mitad del siglo XX, con el fabuloso desarrollo que tuvieron las vacunas y los antimicrobianos, tú leías que el programa, digamos, o la estrategia para el tratamiento de las enfermedades infecciosas era su erradicación. Todo el mundo pensaba que las amenazas infecciosas iban a acabar desapareciendo en unos pocos años. Sin embargo, en la década de los 80 apareció el virus del SIDA. El SIDA modificó completamente el enfoque que comentaba de la erradicación. Apareció una enfermedad infecciosa que se expandía posiblemente desde su origen africano y que era capaz de cambiar los usos sociales y ser de nuevo una plaga, ¿no?, como se reconoció en aquellos años. Además, el SIDA trajo aparejadas una serie de cambios, como fue la aparición de las enfermedades oportunistas, que eran infecciones que aparecían en personas que no tenían defensas o que tenían factores predisponentes, y esto era nuevo en el mundo de las infecciosas, que además se vio incrementado con el desarrollo de los tratamientos para el cáncer, los trasplantes, y entonces empezaron a dar infecciones, patógenos que antes eran desconocidos, ¿no?, porque no causaban infecciones salvo que tuvieras algún déficit inmunitario o un factor predisponente. Y además, si no era, digamos, suficiente, aparecieron las resistencias antimicrobianas. Pero es que, en conjunción con todo esto, el mundo ha ido cambiando en las últimas décadas, y aparte del SIDA, las resistencias antimicrobianas y las infecciones oportunistas,
Los viajes, que han hecho que haya cientos de millones todos los años, cuando antes eran, digamos, no muy habituales. El contacto con nuevos nichos ecológicos que no estaban poblados, que se han urbanizado. Y además el fenómeno de la globalización han hecho que aparezcan de una manera muy sensible nuevos patógenos que eran desconocidos o que apenas eran conocidos fuera de su lugar, digamos, de origen. Y entonces aparecen la emergencia y reemergencia de patógenos, las infecciones importadas, y dentro de este contexto se dijo que posiblemente en algún momento podría aparecer una plaga, un patógeno capaz de causar infecciones incurables en humanos y de amenazar muy peligrosamente a nuestra sociedad. Hubo ciertos avisos ya, ¿no? El SARS-1, la gripe A, el brote del ébola y el COVID-19 ha demostrado que esta premonición era cierta y que estamos en una situación de pandemia, con confinamientos, cambios de usos sociales, que ya veremos el tiempo que dura. Entonces nos pareció que era fundamental conocer qué otras amenazas puede haber y que si ha pasado con el COVID, podría pasar con otros virus y que es fundamental que esto sea, digamos, conocido y que para poder enfrentarnos a ellos de manera eficaz, pues hay que conocerlos, ¿no? Entonces hemos traído a dos personas del Centro Nacional de Microbiología, que son posiblemente las mayores expertas nacionales en estos virus importados, pandémicos, amenazadores, referentes internacionales, que cuando se produce una alerta en España por el virus Crimea Congo o un caso sospechoso de ébola, cuando se dice el Centro Nacional de Microbiología o en algunos medios Majadahonda ha confirmado la infección, pues son los laboratorios de estas dos doctoras. La primera de ellas, la doctora Paz Sánchez Seco, que es una experta internacional en virus hemorrágicos, ébola, Crimea Congo, y la segunda va a ser la doctora Inmaculada Casas, que nos hablará de otros virus respiratorios, no de COVID-19. Y sin más preámbulos, Maripaz, cuando queráis, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación, gracias por la invitación y por darme la oportunidad de hablar hoy sobre virus hemorrágicos, sobre virus importados. También os voy a hablar sobre virus que no son ni hemorrágicos ni importados, pero sobre virus que son de importancia sanitaria, que pueden ocasionar alertas de salud pública. Y sin más preámbulo, vamos a empezar hablando de algunos de los virus considerados clásicamente como los principales productores de fiebres hemorrágicas virales. Son virus de alto riesgo virológico, lo que llamamos de clase 4, y son fundamentalmente los virus ébola y Marburg, en rojo en la diapositiva, que son filovirus, y el Lassa, que son arenavirus. Estos virus tienen un origen africano. En la diapositiva se muestran los casos de infecciones importadas de estos virus en Europa en los últimos años, y como se puede ver, bueno, pues han producido casos esporádicos que, excepto en algunos casos, por ejemplo, sabemos todos que en el 2014, tras la epidemia del virus ébola en el África Occidental en 2014-2015, se produjeron 2 repatriaciones a España y una enfermera se contagió, fue una infección nosocomial al entrar en contacto con los fluidos de uno de los pacientes infectados y produjo un caso secundario. Pero en nuestro medio la aparición de casos secundarios debidos a estos virus no es un evento que esperemos que vaya a ser frecuente y que vaya a dar grandes brotes. En esta diapositiva, además, se muestran los casos importados de otros virus que también producen fiebres hemorrágicas. De uno de ellos ya se ha mencionado, el virus Crimea Congo, otro es la fiebre amarilla. Fiebre amarilla y el virus de Crimea Congo tienen como característica común que son virus transmitidos por vectores artrópodos. Fiebre amarilla es transmitido por un mosquito, Crimea Congo por una garrapata. Y Crimea Congo es uno de los virus en los que voy a centrar mi exposición de hoy.
El virus de la fiebre que causa la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, como os he dicho, es un virus transmitido por garrapatas del género Yaloma y en concreto de la especie Yaloma marginatum fundamentalmente. Es un aerovirus en cuyo genoma podéis ver 3 moléculas de RNA. La más pequeñita de todas, la small, la S, ha sido la que más se ha estudiado. Se ha estudiado la secuencia de este virus y viendo la secuencia de este virus se han podido definir 6 grupos, 6 linajes, 6 genotipos diferentes que además se agrupan con su distribución geográfica, como veremos. Los genotipos 1, 2 y 3 son genotipos que circulan en África, en diferentes lugares de África. El genotipo 4 es el que circula en Asia y en Oriente Medio. El genotipo 5 se ha descrito en la Europa del Este y en Turquía, mientras que el genotipo 6 está formado por cepas descritas en Grecia y alrededores que parecen ser no virulentas. Son las únicas cepas de este virus que parece que no son virulentas. Por tanto, la distribución de este virus es más o menos la que he contado: África, Europa del Este, Asia, Oriente Medio. Y hasta el 2016 no se habían producido casos en la Europa occidental y, como veremos, en 2016 se producen los primeros casos humanos de infección por este virus en nuestro país, en España. El virus se transmite fundamentalmente por picadura de garrapatas y tras un periodo de incubación de unos 3-7 días comienza a replicar en el organismo, comienza a aparecer la viremia, comienza a aparecer el virus en sangre. Esto lo vemos en la gráfica. Mientras aparece el virus, se presenta también el cuadro clínico. Al principio, en el inicio, se presenta un cuadro de fiebre inespecífica, con dolores musculares, articulares, náuseas, vómitos, un cuadro muy inespecífico que ya va acompañado con caídas del recuento plaquetario, sobre todo, también de la serie blanca, y subidas de las transaminasas. Dura aproximadamente 7 días. Y tras él pueden aparecer ya sangrados y manifestaciones hemorrágicas. Estaríamos en el periodo hemorrágico, que dura unos 2-3 días. En este periodo las alteraciones bioquímicas se observan mucho más drásticamente y puede aparecer la coagulación intravascular diseminada. A los 10 días tras la aparición de los síntomas es un momento clave, porque muchos de los pacientes con un desenlace fatal suelen morir. Los que no, pues afortunadamente sobreviven. La letalidad asociada a este virus, la mortalidad, es de aproximadamente un 30%. En el ciclo biológico, como he explicado, las garrapatas actúan como vector y como reservorio del virus. Hay transmisión sexual entre garrapatas, pero también hay transmisión vertical. El virus se transmite desde los adultos, desde las hembras adultas, a los huevos, larvas, ninfas y posteriormente a los adultos, manteniéndose así el ciclo en la garrapata. Pero las garrapatas se alimentan los estadios inmaduros de larvas y ninfas, se alimentan en pequeños mamíferos y también en aves, siendo las aves refractarias a la infección por este virus, con excepción de las avestruces, y en los pequeños mamíferos no produce sintomatología, la infección es asintomática. Las garrapatas adultas se alimentan sobre grandes mamíferos, sobre ungulados, en los que también la infección es asintomática, pero también se alimentan en el hombre. En el hombre sí causan enfermedad, que es de la que hemos hablado antes, y por tanto el hombre se puede infectar o bien por picadura de una garrapata infectada o bien por contacto directo con los animales, con tejidos o fluidos de animales infectados o de otras personas, y de ahí que es importante la transmisión nosocomial. En nuestro entorno, en nuestro país, vemos en rojo la distribución del principal vector de Yaloma marginatum. Está ampliamente distribuida en el territorio. Lo que se sabía es que en el 2010 se encontraron garrapatas infectadas por el virus en un puntito en Extremadura, en la provincia de Cáceres, y además se habían detectado anticuerpos frente a este virus en un estudio que se había hecho en el Algarve, en Portugal, en 2 pacientes
pacientes. Y esto es lo que nos indicaba que el virus podía estar circulando en nuestro entorno. Desde el 2010, el Instituto de Salud Carlos III llevó a cabo estudios de vigilancia en la zona donde se habían encontrado garrapatas positivas para este virus, y se encontraron de nuevo garrapatas positivas en los años 2011, 2013, 2014 y 2015, indicando que este punto en la provincia de Cáceres es un punto, una zona endémica para la circulación de este virus. Pero no fue, como os digo, hasta el 2016 hasta que se produce el primer caso de infección en humanos, y se produce en la provincia de Ávila. Entonces el Ministerio de Sanidad organiza un estudio en las comunidades adyacentes en búsqueda de garrapatas infectadas para ver cuál es la extensión del virus. Se analizaron garrapatas de Castilla-León, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, y en todas estas provincias, en todas estas comunidades, se encontraron zonas positivas donde se encontraron garrapatas infectadas por este virus, indicando que la distribución del virus es amplia en nuestro territorio. Después y recientemente otros investigadores del IREC han realizado también estudios en Castilla-La Mancha y han encontrado también garrapatas positivas. Además, se han hecho estudios de seroprevalencia en animales organizados desde el Ministerio de Agricultura, y dependiendo de la zona se han encontrado seroprevalencias, es decir, anticuerpos positivos en animales, es decir, los animales han estado expuestos a este virus hasta en un 15% de animales domésticos. Hay que decir que los animales domésticos están prácticamente desparasitados. Sin embargo, en animales silvestres las prevalencias de anticuerpos son hasta de un 80%, lo cual indica que el virus está presente en nuestro entorno. Como digo, hasta el año 2016 no se produce el primer caso humano. Se trata de una persona que va a pasear por San Juan del Molinillo en Ávila, es picado por una garrapata y desafortunadamente muere. Es ingresado en varios hospitales en Madrid, y en uno de ellos una enfermera tiene un contacto directo con fluidos del paciente infectado, se infecta, pero afortunadamente ella sobrevive. 2 años después, en 2018, un nuevo caso, esta vez es un cazador en la provincia de Badajoz, en el Lechosa de los Montes, que también es picado por una garrapata y muere por infección por Crimea Congo. Este mismo año, en Salamanca, en un estudio organizado desde el Hospital Universitario de Salamanca, se detecta un caso positivo infectado por Crimea Congo retrospectivamente en un paciente que pasó por el hospital, estuvo enfermo, no se supo qué es lo que tenía, se le dio del alta y retrospectivamente se ve que tenía Crimea Congo. Finalmente, este año, en el 2020, se han detectado 3 casos en la provincia de Salamanca, 2 en el entorno de Béjar, uno de ellos mortal. Tenemos, por tanto, una mortalidad, dependiendo del año, bueno, pues entre un 50 a un 33% en la serie de casos que nosotros hemos visto. Es importante también hablar algo de la variabilidad genética de los virus que tenemos en nuestro territorio. Se han conseguido secuenciar completamente 3 cepas de virus, uno de una garrapata en 2014, un caso humano en 2016 y un caso humano en 2018. Las cepas de la garrapata del 2016 y el caso humano de garrapata del 2014 y el caso humano de 2016 se asocian en los 3 segmentos, en el M, en el L y en el S, con cepas que pertenecen al genotipo 3, es decir, cepas de origen africano. Cuando hemos analizado el caso del 2018, lo que vemos es que en 2 de los segmentos, en el M y en el L, se asocian también con cepas, aunque la secuencia es más diferente, pero es una secuencia similar también a cepas de origen africano genotipo 3. Sin embargo, cuando vemos el segmento S en este paciente, lo que observamos es que este segmento no pertenece al genotipo 3, sino que es
del genotipo 4 de origen asiático. Esto es, al ser un virus que tiene 3 segmentos de genoma, se pueden recombinar y este virus pues, ha sido producto de algún evento de recombinación entre virus con genotipo 3 y con genotipo 4. También en garrapatas se han hecho estudios de variabilidad en un fragmentito del segmento S y se han encontrado que en este segmento tenemos genotipo 3 de África, genotipo 4 de Asia y genotipo 5 de Europa. Por lo tanto, tenemos que estar alerta, tenemos que saber que este virus circula en nuestro entorno, que circula y está ampliamente distribuido y además que tiene una variabilidad genética muy amplia y que esto contrasta, por ejemplo, con la situación de Europa del Este, donde solo hay un genotipo, donde parece que se introdujo en un solo evento de introducción desde Asia, cosa muy diferente a lo que parece estar pasando en nuestro entorno. Cambiando de virus, quisiera mencionar el virus dengue. Es un flavivirus formado por cuatro virus, dengue 1, 2, 3 y 4. Es un virus en expansión. En azul en la gráfica se ve el número de casos en el cono sur americano que va en aumento. Se estima que anualmente produce 390 millones de infecciones. Lo que ocurre es que la mayoría son asintomáticas. Solamente unos 96 millones producen casos clínicos. Y de estos solamente medio millón de casos generan lo que veremos que es el dengue grave, que tiene una mortalidad asociada de un 2,5%. El dengue, como digo, produce cuadros asintomáticos en su mayoría y los cuadros, la fiebre por dengue es un cuadro también inespecífico de dolor muscular, fiebre, náuseas, pero si aparecen signos de alarma, como pueden ser dolor abdominal intenso, respiración acelerada, hemorragias, hay que estar alerta porque puede aparecer el dengue grave. El dengue grave puede cursar con extravasación del plasma, con hemorragias graves y con compromiso de órganos y puede acarrear la muerte al paciente. El ciclo del virus dengue es un ciclo en el que los mosquitos son los vectores y actúan como reservorio, como huésped amplificador, primates no humanos en los ciclos selváticos o el hombre en los ciclos urbanos. En el dengue es uno de los virus que produce una viremia en el hombre lo suficientemente alta y lo suficientemente prolongada como para que la persona infectada pueda ser un reservorio, pueda ser picada por un mosquito, que el mosquito adquiera la infección y así que se instauren ciclos urbanos. Los mosquitos transmisores son del género Aedes y en los ciclos urbanos el mosquito fundamental, el vector fundamental es Aedes aegypti y aunque también Aedes albopictus puede ser importante. De esta forma, un viajero infectado puede venir desde aldeas remotas de África, Asia o cualquier zona endémica a grandes urbes europeas o norteamericanas transmitiendo el virus. Si allí hay vectores eficientes, se pueden establecer ciclos autóctonos. En Europa solamente hay Aedes aegypti en 2 regiones de Europa, esta zona del Cáucaso, este puntito, y Madeira, que es territorio de Portugal. Sin embargo, el Aedes albopictus, se ve en el mapa en grande, está ampliamente distribuido. Se han producido casos de dengue en Europa, los primeros se produjeron en 2010 en Francia y en Croacia. Han sido siempre casos puntuales, 2 en Francia, 3 en Croacia. Se han establecido todos los sistemas de control entomológico y epidemiológico y esto no ha ido a más. En Francia, sin embargo, que tienen un muy buen sistema de vigilancia, casi anualmente se detectan casos de dengue autóctono. El brote más importante en el entorno europeo ha sido en las Islas Madeira, donde en 2012 se produjeron más de 1.200 casos y esto es debido a que, como he dicho, en Madeira hay Aedes aegypti y en este caso fue Aedes aegypti el vector que es más eficiente que el Aedes albopictus. En nuestro país tenemos el mosquito, al menos desde 2004 se ha ido extendiendo y está todavía en expansión. El dengue es una enfermedad de declaración obligatoria, pero no fue hasta 2018 que no se ha producido
o que no hemos detectado ningún caso de dengue autóctono en nuestro medio. Lo que vimos fueron 2 núcleos familiares, un grupo de 3 personas que viajaron, pasaron sus vacaciones entre Murcia y Cádiz, y posteriormente se vio que la sintomatología que presentaron, enfermaron, y la sintomatología era debida a dengue y no habían salido del país. Unos días después se comenzó un estudio retrospectivo y se encontró otro grupo, 2 personas en este caso, en Murcia, que vivían cerca de una huerta visitada por alguno de los pacientes del primer grupo. Parecía, por tanto, que era el mismo evento de introducción y dispersión de dengue autóctono, y además eso se corroboró analizando las secuencias. Ese mismo año hubo otro caso de dengue autóctono no relacionado con este evento de Murcia en Cataluña, y en el 2019 se vuelve a detectar otro dengue en Cataluña. Y ya para terminar quisiera mencionar el virus West Nile o el virus del Nilo occidental, que es también un flavivirus que no produce fiebre hemorrágica, produce cuadros neurológicos, fundamentalmente encefalitis. Es un virus que la mayoría de los casos también son asintomáticos, solamente un 20% desarrollan fiebre del Nilo, la llamada fiebre del Nilo, un cuadro inespecífico, y solamente 1 de cada 150 casos desarrolla signos neurológicos y puede ocasionar la muerte. En este caso el ciclo se mantiene entre diferentes especies de aves y mosquitos del género Culex, fundamentalmente Culex pipiens. Los mosquitos Culex pues, pican a las aves, establecen así sus ciclos, pero pueden ocasionalmente picar al hombre o picar a ganado equino. Tanto en el hombre como en caballos y otros equinos producen enfermedad, pero ni el hombre ni el ganado equino son huéspedes amplificadores. No se produce un nivel de viremia suficiente como para que sean fuentes de infección para los mosquitos. En la parte derecha de la diapositiva se ve la distribución de Culex pipiens en nuestro país, es el denominado mosquito común. El virus se describe en 1937 en África y lleva circulando en el entorno mediterráneo décadas, pero desde el año 2010 se considera emergente en Europa. Si vemos en la diapositiva, en el año 2010 se produce en Grecia un brote importante, 262 casos con 35 muertes. La peculiaridad además de este brote es que es producido por un linaje diferente al que estaba circulando tradicionalmente y que se veía asociado a infección neurológica en el hombre. Es el linaje 2. Este año además se produce la primera descripción de un brote humano, aunque eran solo 2 casos, pero esto ya es un brote de infección por West Nile en nuestro país. Se había descrito un caso retrospectivamente en el 2004 en un paciente que había pasado sus vacaciones en Badajoz. Posteriormente, bueno, lo que vemos entre el 2010 y el 2016 es una media de 150, 200 casos, dependiendo del año. En el año 2018, en Europa se producen más de 1.500 casos. Es un año hiperendémico para el virus West Nile en el entorno europeo. Y a destacar también que en el año 2019 se producen por primera vez casos humanos en Alemania. En un país tan nórdico como Alemania se empiezan a producir infección humana por el virus West Nile. Y solamente hablar ya de lo que está pasando ahora en nuestro país. Llevamos un brote que estos datos ya habría que actualizarlos, pero en el momento de la realización de la presentación había 72 casos de infección por West Nile con 7 muertes. Se han producido casos de infección por West Nile en 3 provincias, en Sevilla, en Cádiz y en Cáceres. Y el brote ahora mismo está activo y está causando muertes. Para acabar y resumir más o menos lo que he intentado contaros, pues decir que hay que tener cuidado o hay que estar prevenidos fundamentalmente frente a algunos virus, estos solo son unos ejemplos,
Crimea-Congo es un virus que produce una fiebre hemorrágica, tenemos 7 casos humanos, de los cuales 3 han muerto, está distribuido por todo nuestro país y se transmite a través de la picadura de garrapatas, y habría que tener cuidado y estudiar bien qué es lo que puede significar la variedad de genotipos circulantes que tenemos en nuestro entorno. Respecto a dengue, decir que, bueno, pues que el dengue llega continuamente a través de viajeros virémicos, que si llega a zonas donde hay vector eficiente presente, pues estamos en riesgo de instauración de ciclos autóctonos, y que habría que vigilar con mucho cuidado la entrada de Aedes aegypti, ya que, aunque ahora no lo tenemos, en el pasado Aedes aegypti estuvo en nuestro país. West Nile está transmitido por el mosquito común. Mientras haya actividad del mosquito, haya temperaturas que lo permitan, hay posibilidad de aparición de casos, y además tenemos que vigilar la aparición de casos de linaje 2. También tenemos que estar vigilantes frente a la aparición de casos importados de otras enfermedades víricas, como las mencionadas fiebres hemorrágicas, pero también otras, sobre todo si tenemos vectores competentes en nuestro medio y condiciones adecuadas para que se puedan instaurar brotes y ciclos autóctonos. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Paz. Mientras que Inma va preparando su presentación, luego posiblemente tendremos que hablar de obviamente, la transmisión de estos virus es gracias a vectores, que es la más eficaz, pero obviamente el personal sanitario se contagia por contagio directo, ¿no? Entonces, a lo mejor luego te gustaría comentar un poco para que nuestra audiencia lo entienda de una manera más clara cuál es esa amenaza posible, ¿no? Y bueno, y entonces ahora tenemos que hablar de los virus respiratorios no COVID. Agradezco muchísimo a la Fundación que nos haya invitado a participar y al Instituto de Salud Carlos III, en donde tengo el honor de trabajar. Yo voy a hablar de un tema un poco diferente al que ha hablado mi compañera, pero en el fondo son virus que pueden producir emergencias respiratorias, emergencias de salud pública. Si hacemos un decálogo sobre la infección respiratoria viral emergente, podemos decir que un virus respiratorio que puede ser emergente es aquel que puede tener una alta mortalidad asociada a un cuadro respiratorio agudo, que generalmente son neumonías, y además que tiene una aparición repentina. Normalmente ocurre un salto de la barrera interespecie, habiendo hospedadores animales que producen zoonosis. Hay un desconocimiento en un principio del agente causal, hay un nuevo virus, una nueva cepa, hay una rápida transmisión del virus por vía respiratoria, que es una de las mejores vías para la transmisión a nivel social y de poblaciones. Se producen brotes, epidemias y pandemias, una alta diseminación a nivel global, viajes, comercio. Una falta de protección inmunológica del ser humano. ¿Por qué? Porque son virus respiratorios emergentes, nunca han tenido contacto con nosotros. Hay una ausencia de tratamientos específicos y de profilaxis para intentar controlar esos virus que de repente aparecen, y sobre todo hay una potenciación mediática del problema, con unos cambios culturales y socioeconómicos que todo el mundo desgraciadamente conoce, dada la pandemia actual. Me gustaría, antes de empezar a hablar de los virus respiratorios, tener bien claro qué es una endemia, epidemia y la pandemia. Digamos que una endemia es la presencia de una enfermedad en una zona geográfica concreta. Cuando a partir de esa zona geográfica concreta se expande a un territorio mayor, es una epidemia. Y además, esto es característico de los virus respiratorios, se producen epidemias anuales que siempre están asociadas a ciclos u oleadas en esas fases de auge de contagios e infecciones. Eso es una epidemia. De la epidemia a la pandemia es el lugar en donde se producen esas epidemias. Cuando la extensión es a nivel global de un nuevo virus, se trata de una pandemia. Pero lo mismo que está desde la endemia hasta la pandemia, podemos encontrar el camino inverso. Una vez que se ha instaurado una pandemia en el mundo,
se puede convertir en una epidemia, los virus respiratorios ya serán normales y circularán entre nosotros, produciendo cuadros respiratorios cada una de las estaciones, e incluso se pueden producir endemias a nivel local. Me van a permitir definir muy rápidamente una serie de conceptos que ahora mismo estamos viendo en las redes sociales y en la televisión, en muchos programas, porque realmente se utilizan términos sin un rigor, y creo que es tremendamente importante para entender cuál es el concepto de emergencia y sobre todo de un virus respiratorio. Para empezar, tenemos lo que son los hospedadores definitivos. Un hospedador definitivo es cualquier animal de la fauna silvestre que es imprescindible para el virus para desarrollar una infección. Un hospedador intermediario, sin embargo, es aquel en donde de manera casual a lo mejor se empieza a producir una infección, y este hospedador intermediario puede transmitir a un hospedador definitivo, pero lo que transmite es un virus evolucionado en dicho hospedador intermediario. Luego tenemos dos conceptos, vector y reservorio. El vector es un hospedador intermediario y sobre todo es importante en los virus de artrópodos que ha explicado mi compañera Maripaz Sánchez Seco anteriormente. Y sin embargo, los reservorios son tremendamente importantes a la hora del estudio de los virus respiratorios. ¿Por qué? Pues porque son portadores de virus, son silentes y muchos de estos animales son asintomáticos. El conocimiento de los virus y sus reservorios puede ayudar a predecir las pandemias de gripe y pandemias virales. Hay factores antropogénicos que transforman el hábitat y por eso el reservorio tiene un contacto con diferentes hospedadores, sean definitivos o intermediarios. Y sobre todo, el salto de la barrera interespecie es un proceso por el cual un virus animal puede infectar al ser humano y generar una transmisión que se puede acabar en ese ser humano, o si no, si ocurre en el peor de los casos, el peor de los escenarios, puede provocar una transmisión entre humanos, y siempre se realiza a través de un salto de la barrera interespecie. Por lo tanto, la ruta es a partir de un reservorio, se cruzan una o varias barreras interespecies y se puede producir una epidemia que, en función del nivel de conocimiento que tenga el sistema inmune a quien infecte esos virus, pues puede producir incluso una pandemia. En virus respiratorios existen dos tipos de reservorios y de hospedadores intermediarios. Uno de ellos son las aves y el segundo son los mamíferos. En general, los nuevos virus respiratorios con potencial pandémico se asocian a las aves, que son sobre todo los virus de la gripe, o a los mamíferos, que son los conocidísimos en la actualidad, los coronavirus. Me voy a permitir hacer una reflexión sobre los murciélagos como reservorios. Hay tres modelos de infección que se asocian al murciélago como reservorio. El murciélago es una de las familias de mamíferos más variable y más heterogénea que existen en el planeta. El modelo 1 es un modelo indirecto que, por medio de un salto de la barrera interespecie, hay un salto adaptativo. Esto, por ejemplo, ocurre en el virus de la rabia. El segundo modelo es indirecto, se salta la barrera interespecie y no es adaptativo. Aquí necesita un hospedador intermediario y aquí es donde situaríamos a todos los coronavirus. En la diapositiva se ve una civeta que fue descrita como el hospedador intermediario del SARS coronavirus del 2003. A través de estos hospedadores intermediarios o el reservorio, en el caso del virus de la rabia, se puede infectar el ser humano. Y luego hay una vía directa que solamente lo usan el lisavirus y el virus Nipah. De tal manera que cuando oímos en la televisión o en los medios de comunicación que los coronavirus están asociados a los murciélagos, eso es cierto, están asociados como reservorio, pero no significa que los murciélagos puedan transmitirnos al ser humano el coronavirus SARS. Y esto es muy importante porque los murciélagos son una especie que tiene un grado de protección altísimo y en los últimos meses se están produciendo verdaderos ataques a sus colonias.
Ya en concreto, si nos centramos en los reservorios aves, podemos encontrar que las aves acuáticas son los reservorios naturales de otro de los más importantes virus que pueden producir emergencias sanitarias de salud pública, que son los virus de la gripe A. Estas aves acuáticas son las causantes de, ahora lo voy a explicar un poco con más profundidad, de las pandemias que se han dado a lo largo de la historia y sobre todo las más conocidas del siglo pasado en el ser humano. El cerdo, además, es susceptible también de infección por los virus gripales, con lo cual es un hospedador intermediario que está muy cercano a nosotros. Además, clásicamente se ha encontrado, se decía, que el cerdo es la vasija mezcladora de virus. En el año 2005 hubo un descubrimiento de un nuevo subtipo de gripe, que fue el H16, y en el año 2013 se descubrieron dos nuevos subtipos de gripe, que fueron el H17 y el H18, en unos murciélagos en Guatemala. Realmente existe una relación del ser humano con un hospedador intermediario tremendamente eficaz, que es el ganado porcino, y el ser humano con otro de los grandes productores de carne, que son las aves domésticas. Esto es un ejemplo de reservorios de los virus de la gripe. En la diapositiva se pueden apreciar todas las PCRs de subtipado que se han realizado para el conocimiento de si estas aves contienen virus de la gripe y se pueden detectar. El primero de todos es el ánade real, que es muy prevalente la capacidad y la detección de los virus gripales en él. Otros tipos de aves reservorio de la gripe A son las anátidas, como se representa en la diapositiva. También las gaviotas o incluso los cormoranes se les ha detectado virus de la gripe A H5N1, con lo cual supone un riesgo si estos animales entran en contacto con un hospedador intermediario tipo animales domésticos, tipo gallinas, ocas, etc. Realmente existe un intercambio genómico permanente en las aves, y de todas esas combinaciones que pueden existir en estas aves como reservorio, se pueden producir hasta 144 recombinaciones, reorganizaciones de segmentos entre la hemaglutinina y la neuraminidasa, y hay un total de 144 y se han detectado en la naturaleza hasta 103 combinaciones. Los virus de la gripe, sobre todo, pertenecen a la familia Orthomyxoviridae. Hay 3 géneros, A, B, C y D, pero sobre todo la importancia de los virus de la gripe, y por lo que son tan sumamente variables y pueden producir problemas de salud pública, es porque su genoma es RNA monocatenario de polaridad negativa y sobre todo es segmentado. Las proteínas de superficie son la hemaglutinina y la neuraminidasa, que al nivel en el que nos estamos moviendo de información, casi todo el mundo sabe perfectamente interpretar y conoce, dado que las noticias sobre las vacunas de gripe, etcétera, etcétera, siempre hablan de estas proteínas, sobre todo de la hemaglutinina. La adaptación a un hospedador es muy importante, y los virus de la gripe pueden utilizar una transmisión directa con una infección directa del ser humano, como ocurrió en la pandemia de 1918, la mal llamada gripe española. Además, producen en este momento casos de gripe aviar en humanos que se asocian a los subtipos H5N1, H7N7, H7N9. Otro mecanismo de adaptación es el reagrupamiento previo de los segmentos virales en el hospedador intermediario, bien sea porcino o en el ser humano. Esto fue el origen de las pandemias del 57, del 68 y de la gripe A del 2009. Además, existen zoonosis concretas y salto de la barrera interespecie de virus porcinos al ser humano. Estos virus se les conoce
como el subtipo y seguido de una V que significa variante. La adquisición de numerosas mutaciones es muy importante en los virus de la gripe, ya que presentan una enorme variabilidad viral, como todo el mundo sabe. Y los factores que afectan a la adaptación al nuevo esperado son aquellos que participan el propio virus con una especificidad de unión a los receptores celulares y la eficacia de la replicación. Se tienen que dar estas dos características. El virus aviar tiene que adaptarse al receptor celular humano y el virus aviar tiene que tener una eficacia en esa replicación y en esa infección de las células humanas. En esta diapositiva intento resumir lo que es el receptor de las células humanas, que es el ácido siálico. Está dibujado en el esquema. Hay una distribución de estos receptores en función de una serie de enlaces que tiene el ácido siálico con unos azúcares, que es galactosidasa. Existen dos tipos de unión de la galactosidasa, del azúcar al ácido siálico, que es por enlaces alfa-2,3 y alfa-2,6. Los enlaces alfa-2,3 son ácidos siálicos que están representados en las aves como únicos. Y sin embargo, en los mamíferos se ha conseguido ver que tanto en el cerdo como en el ser humano tenemos ambos receptores, alfa-2,6 y alfa-2,3. En un principio, la distribución a lo largo del tracto respiratorio en el epitelio bronquial existen sobre todo receptores alfa-2,6 y a nivel profundo, alveolar, bronquial, existe en el epitelio alveolar los dos tipos de receptores, tanto alfa-2,3 como alfa-2,6. En un principio, hace unos años, se pensaba que el ser humano solamente tenía receptores alfa-2,6, con lo cual no podía ser susceptible de una infección por un virus aviar que tiene un tropismo especial por los receptores alfa-2,3. Desgraciadamente, se vio y se ha comprobado que en el epitelio respiratorio humano, así como en el cerdo, existen los dos tipos de receptores y de ahí la posibilidad de que un virus aviar pueda producir una infección directa con una replicación eficaz en el ser humano. Estas son otras de la biología que rige el reconocimiento y unión con el receptor, ya que muchos de los virus aviares pueden producir mutaciones por la alta variabilidad que tienen los virus de la gripe, y esos virus aviares acomodarse al receptor al cual se están enfrentando, que en este caso, en el caso del ser humano, es del tipo alfa-2,6. Existen una serie de mutaciones que están representadas en la diapositiva de cómo virus aviares del subtipo H1, H2 y H3, H5 o H7 han conseguido, mediante estas mutaciones, poder unirse al receptor alfa-2,6, que es fundamentalmente el receptor del tracto superior, del epitelio superior del tracto respiratorio del ser humano. Otra de las características más importantes sobre la eficacia de la replicación de los virus de la gripe en el ser humano es la participación de la hemaglutinina por medio de la fusión de las membranas vírica y celular. Bueno, realmente esto es que la hemaglutinina necesita ser activada para que sea efectiva y pueda producir una infección de la célula. Esa activación se basa en una serie de proteasas que están distribuidas a lo largo de todo el organismo. Estas proteasas son capaces de cortar un bucle, un péptido que existe en la parte inferior de la molécula, y en función de quién corta ese péptido, así los virus de la gripe van a poder acceder y replicar en las células que intentan infectar. Si la proteasa es tipo tripsina, el tropismo será respiratorio, pero si la proteasa es subtilisina o furina, el tropismo del virus aviar o del virus, este nuevo virus de la gripe, tendría un tropismo digestivo.
Además, los virus de la gripe tienen rodeando o protegiendo a este péptido de unión, que es el que va a producir la activación, por su rotura, la activación de la hemaglutinina, tienen un lugar de glicosilación, es un lugar que es como una caperuza que protege a ese péptido. Si el virus es capaz de producir mutaciones en esa caperuza, el péptido queda descubierto, con lo cual las proteasas van a ser capaces de cortar y de activar la hemaglutinina de una manera muchísimo más eficaz. Otra estrategia que utiliza el virus de la gripe es aumentar el número de aminoácidos básicos en este punto caliente de la molécula. Entonces, lo que se va a producir es que el péptido va a aumentar su longitud, también permitiendo la exposición a estas proteasas y la activación del virus. Realmente la gripe, como he dicho antes, es un virus de aves y producen una infección del tracto intestinal, se transmite a través de las heces y tiene dos formas patológicas. Una que es altamente virulenta, que produce una altísima mortalidad, por ejemplo, cuando un virus aviar es capaz de infectar a gallinas y otros animales domésticos. Suele ser de un 100% la mortalidad, y en el mundo veterinario la gripe aviar altamente virulenta se conoce como peste aviar. Luego existe una influenza aviar que no es virulenta o escasamente virulenta. El proceso empieza desde baja patogenicidad, desde virus con una virulencia baja, por medio de ciclos de infección, ciclos de replicación. El virus consigue adquirir todas las características que he contado en la diapositiva anterior y se convierte en un virus altamente patogénico y provoca la muerte de las aves. 20 minutos ya, Silva, lo digo para los demás. Bien, gracias. Los virus de transmisión directa son el H5, el H7, el H9 y el H7N9, y estos se han encontrado en el ser humano de una manera directa y por transmisión. El virus H5N1 a lo largo de la historia, desde el año 2003, su aparición, y se tienen datos, ha producido 861 casos con 455 fallecimientos. Otro virus es el virus de la gripe aviar H7N9, que produce mediante reorganización genética nuevos virus. Este es un ejemplo del cambio antigénico mayor o el potencial pandémico que se produce cuando una célula es infectada por dos virus diferentes, uno de origen humano, otro de origen aviar, por ejemplo, y se producen progenies víricas que alguna de ellas va a poder tener éxito a la hora de producir el qué. Bueno, pues pueden producir pandemias, y este es un esquema de las pandemias que se que se produjeron en el siglo pasado, desde la gripe del 18 hasta la última pandemia, que fue en abril del 2009, por un salto de la barrera interespecie que se produjo entre el cerdo y el ser humano. Es un virus, la gripe A, es un virus reorganizado de cerdo. En su origen había virus aviares, y el 27 de abril España fuimos capaces de detectar el primer caso en Europa de este virus de la gripe A. Es muy importante conocer cómo se puede controlar la gripe aviar o las nuevas variantes de gripe, incluso la gripe estacional, porque todo ocurre de la misma manera y se controla de la misma manera. ¿A través de qué? De una vigilancia epidemiológica, de vacunas frente a virus gripales y luego, obviamente, desarrollando tratamientos antigripales. El control mediante las vacunas se realiza frente a la gripe estacional, pero también existen vacunas específicas contra virus de la gripe aviar, como el H5N1. Incluso para estos casos en los que existe una infección del ser humano, se puede utilizar antigripales inhibidores de la neuraminidasa, que son tremendamente eficaces, zanamivir y oseltamivir.
La vigilancia se basa en la manera global. Hay una estrategia desde el año 2019 al 2030, que es una estrategia de la OMS. Esto es cómo se organiza el sistema de vigilancia a nivel mundial. Existe una vigilancia junto con la Organización Mundial de la Sanidad Animal y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, para el conocimiento y la vigilancia de los virus gripales asociados a gripe aviar. Y esto es cómo se desarrolla el sistema de vigilancia en nuestro país, en donde pues existen unos laboratorios a nivel de todas las comunidades autónomas que participan en esta vigilancia, y hay 3 centros de gripe en donde nosotros desde Majadahonda organizamos la vigilancia y la organización de la red de los laboratorios. Existen una serie de procedimientos a nivel del Ministerio para el control de la gripe aviar en humanos, y en el Centro Nacional de Microbiología se realizan este tipo de estudios específicos de gripe aviar y diagnósticos diferenciales con respecto a otros patógenos. Y ya para acabar, decir que la situación ecológica que engendra la circulación de virus de la gripe aviar es tremendamente importante. En verde sería la parte que se vigila mediante los sistemas de detección de los virus estacionales, y la parte en roja sería toda la vigilancia que hay que desarrollar y que no hay que olvidar para el conocimiento de los virus gripales en nuestra sociedad. Y muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Inmaculada. Bueno, ahora vamos a tener un breve coloquio, máximo de 10 minutos, así que vamos a ser, yo creo que ágiles, ¿no? La pregunta que te hacía antes, Paz, sobre los virus hemorrágicos parece que son menos infecciosos, ¿no? Tienen una bioseguridad de nivel 3 y se transmiten por vectores, pero ¿se pueden transmitir por contacto directo y por aerosoles? Se puede. De hecho, para algunos de ellos, sobre todo los hemorrágicos, por ejemplo, Crimea-Congo, hay transmisión a través de contacto con fluidos y con fluidos y tejidos de pacientes infectados. La buena noticia con Crimea-Congo, que es un virus endémico y al que debemos prestar suficiente atención, es que, a diferencia de otros países donde el virus circula, nosotros tenemos un mejor estatus sociosanitario, y parece que con las medidas estándar que se llevan a cabo en los hospitales del país, pues sería una barrera bastante eficaz. De hecho, solamente se ha descrito un caso de infección nosocomial, que fue un contacto directo con fluidos del paciente. Sin embargo, en ese caso, por ejemplo, que fue de un paciente que estuvo en 3 hospitales diferentes, en el que no se sospechó Crimea-Congo hasta mucho después de haber muerto, que se hizo autopsia, nadie se infectó salvo este caso, y se hizo un estudio de seroprevalencia en los contactos estrechos de los hospitales de este caso, y todos fueron negativos. Entonces, bueno, sí que hay que tener cuidado, pero bueno, en relación a Crimea-Congo, que es el virus hemorrágico que tenemos aquí en España, bueno, pues con las precauciones estándar podríamos estar bien. Y respecto a los otros virus no hemorrágicos, no hay descrita infección nosocomial hasta donde yo sé. Y Inma, ¿tú qué crees? Porque claro, esta discusión que tenemos ahora con el COVID-19, ¿los virus respiratorios se transmiten por el aire, por gotitas, por aerosoles? ¿Tú qué opinas? Para mí, que algo no se transmite por el aire, necesita llevar un vehículo. Realmente las gotitas son de la manera clásica por la que se transmite cualquier virus respiratorio, y hay una evidencia científica con respecto a esto.
Ahora, el tamaño de la gotita, si es de unas micras, un poco más grande, más pequeña, yo creo que realmente eso puede influenciar, a lo mejor que se transmita mejor o peor, pero realmente necesita las gotitas. Necesita una matriz. O sea, Una un virus que no tenga una matriz no aguanta. No aguanta, y además un virus envuelto como los coronavirus sería imposible que sobrevivieran en el aire. Otra cosa es el diámetro de los aerosoles. Otra cosa que yo creo que es lo que realmente hay ahora mismo mucha discusión, si se transmite mejor o peor o lo que sea, es por el diámetro de las gotitas una vez que el paciente está tosiendo, hablando, en fin. Es el tamaño el que va a facilitar la transmisión o no. Y si tuviéramos que elegir un virus de estos hemorrágico o importado amenazador, ¿con cuál te quedarías? Si ahora quisieras, por ejemplo, planear una nueva pandemia, ¿con cuál te quedarías por su potencial? Si yo tuviera que elegir un virus que produjese algún cuadro hemorrágico o similar, me quedaría con la viruela. Lo que ocurre es que, bueno, parece que está erradicada y con esta no jugamos, o sea que no entra. Tal vez, aunque es menos conocido, el virus Lassa, además de transmitirse por contacto con pacientes, se transmite a través de roedores infectados. Entonces, bueno, si tú consigues infectar roedores y hacer endémico que van asociados a una especie de roedor determinado, pero si tú consigues hacer que el virus Lassa o algún otro arenavirus que también tienen transmisión a través de excretas de ciertas especies de roedores, lo consigues hacer endémico en alguna zona, bueno, pues podría ser una forma. Nunca había pensado en ello, la verdad, pero bueno. O sea, porque el Crimea-Congo, que es un virus de nivel de bioseguridad 4 que existe en España, afortunadamente parece menos eficaz o menos agresivo, ¿no? Aunque tenemos casos mortales, pero sí, son excepcionales. También, bueno, hay que saber en qué entorno se producen las infecciones. Depende mucho, y esto se vio con el ébola, o sea, la mortalidad del ébola en África no es la mortalidad del ébola en los casos que ha habido de infección en Europa o en América. Entonces, con las condiciones sanitarias adecuadas, las mortalidades de estos virus bajan, porque se les da un tratamiento a los pacientes más adecuado. El Crimea-Congo parece menos mortal que el virus ébola o que un virus Marburg. Sí. Pues Isma, la misma pregunta para ti. ¿A ti qué te parece el virus Nipah? ¿No? Que es un patógeno respiratorio de nivel 4, creo que es el único que hay, pero hemos hablado poco de él, pero no te hace falta que te quedes con el Nipah, puedes darnos tu opinión sobre el Nipah y cuál te quedarías como amenaza futura. Yo creo que ahora el Nipah, no hay casos humanos y eso... Es raro, no es una cosa... es súper raro. Tiene además una localización geográfica muy concreta, creo que se da en India, por ahí, ¿no? Hubo en Singapur o en Hong Kong. Pero yo considero a esos virus que tienen transmisión respiratoria algo anecdótico. Realmente no... teniendo virus como la gripe aviar, que además es relativamente fácil porque la naturaleza ya lo está haciendo y está constantemente generando virus, constantemente generando alternativas que pueden saltar la barrera y constantemente generando esas alternativas que pueden saltar la barrera y que además sean eficaces entre la transmisión entre humanos, con lo cual tendríamos virus pandémicos de una eficacia parecida al SARS coronavirus 2. Con lo cual, esos sí que son los que realmente son preocupantes. O sea, te quedas con la gripe. Hombre, a lo mejor es un poco de vocación o de devoción, pero sí, me quedo con la gripe. Muy bien. Y yo creo que ya para finalizar, muy brevemente, ¿qué deberíamos hacer para estar preparados, que no estemos haciendo ya, para la próxima pandemia? Según vuestra opinión, claro.
aprender de lo que está pasando y yo creo que los sistemas de vigilancia, los sistemas sanitarios funcionan bastante bien. Desde mi punto de vista, algo en la pandemia que funciona un poquito descontrolada son los medios de comunicación y la alerta social que se genera. Y yo no sé hasta dónde nosotros podemos hacer que eso se controle. A lo mejor una de las maneras es haciendo este tipo de coloquios, hablando más abiertamente y que no solo hablen aquellos que tienen una visión un poquito más distorsionada desde mi punto de vista de la realidad. Me parece muy acertada esa propuesta, Paz. Y Inma, ¿tú qué crees? Bueno, yo creo que las pandemias han existido siempre a lo largo de la historia. En el siglo XX ha habido pandemias de gripe. Las condiciones en las que se llevaron esas pandemias, pues me puedo imaginar la gripe del 18, pues fue parecido, digamos. Lo que pasa que mucho más extendido en el tiempo si lo comparamos con el SARS-CoV, con la actual pandemia. ¿Por qué? Pues porque el nivel de viajes, de tecnología, los medios de comunicación, todo esto son grandes amplificadores, ¿no? Entonces, creo que el ser humano se adapta rápidamente a cualquier virus emergente y incluyendo aquellos que tienen una alta tasa de mortalidad, yo creo que, bueno, obviamente sí que va a haber una afectación y va a producir una serie de casos fatales y una mortalidad asociada, pero realmente es algo que es de la propia biología, o sea, todas las infecciones en algún momento han sido emergentes, con lo cual yo creo que es algo que hay que verlo como una cosa natural que existe, pues que están los hospedadores, los reservorios. Esto es un ecosistema en donde el ser humano somos parte de él, entonces, bueno, tampoco... Bueno, pues con este mensaje fatalista optimista, ¿no? Porque lo vamos a superar, vamos a terminar la actividad. Yo creo que ha sido muy interesante. Quiero agradecer a nuestras dos ponentes sus magníficas presentaciones y su capacidad de divulgación, y de nuevo agradecer a la Fundación Ramón Areces por organizar este coloquio. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.